Bueno, nosotros vamos a llamar lo superior al ser humano, lo vamos a llamar, no lo vamos a llamar Dios, lo vamos a llamar una conciencia superior a la humanidad. Y dijimos si es posible comprobarlo. Bueno, podemos pensar cosas sencillas. Para eso tenemos que volver a un pensamiento primitivo. Primitivo no en el sentido que nosotros entendemos de primitivo, porque en general cuando decimos primitivo nos imaginamos a alguien sin ninguna cultura. Y acá vamos a usarlo en el sentido que Jung lo usara, Carl Gustav Jung, de original, de que estaba al comienzo, de lo más natural, de lo más arraigado, con las raíces profundas del ser humano, de lo primario, digamos, ¿no? Cuando volvemos a este tipo de pensamiento, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con que en la base de la humanidad, en la base de la mente profunda, hay algo más. Vamos a dar una demostración de esto, sencilla, y por eso queremos decir que vamos a volver a un pensamiento simple, que por simple no es simplista. Veamos lo siguiente. Estamos todos de acuerdo que la naturaleza tiene sus leyes y sus procesos. Y fíjense el análisis cómo lo vamos a ir haciendo. Por ejemplo, los minerales tienen su orden. Esto se estudia en la mineralogía. Hay toda una ciencia que lo estudia. Siempre que hay una ciencia comprobada, podemos ver que la ciencia se basa en principios y leyes. Entonces aquí para nosotros comprobar la existencia de Dios nos vamos a basar en principios, en leyes y en ciencia. Lo contrario a lo que se hizo. Así como la ciencia materialista negó la existencia de Dios o de algo superior o de una conciencia superior, vamos a valernos nosotros del pensamiento científico, asimismo, para volver a descubrir que hay una conciencia superior en nosotros. Veamos lo siguiente, siguiendo este análisis que estamos haciendo juntos. Esperamos que ustedes nos vayan siguiendo en este análisis. Observemos lo que sucede. Si decimos que hay una ciencia que se llama mineralogía, quiere decir que los minerales, todo lo que existe en la Tierra, tiene su orden. Esto se estudia en la tabla periódica de los elementos de Mendeleev. También podemos nosotros aceptar que en el mundo vegetal hay un orden, hay sus leyes. Los vegetales, determinados tipos de vegetales, flora y fauna, crecen en determinados lugares. En otros lugares no crece. Por ejemplo, hay plantas del desierto, hay plantas de los bosques, hay plantas de las altas alturas, hay plantas que pueden proliferar en climas áridos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que tiene sus leyes esto. Podemos estudiarlo esto cuando estudiamos la vida vegetal. Hay muchos documentales hoy, si a ustedes les interesa, donde pueden ver que esto es así. Ahora bien, en el mundo animal también vemos que hay sus leyes. Hoy los humanos, para no aburrirnos, porque una de las enfermedades modernas es el aburrimiento, con tal de no aburrirnos, inventamos todo tipo de juguetes para nosotros. Muchas veces estos juguetes van en contra de otros seres que existen en la Tierra. Por ejemplo, los animales. Les hacemos bastante daños a los animales, la verdad. Y hemos creado estas instituciones, cual unos manicomios de animales, que son los zoológicos. Hay un relato que al director de la escuela Aztlán le gusta siempre dar, que es en qué situación se encontraba la India que llevó al gran sabio maestro que fue Mahatma Gandhi a luchar por la liberación de la India del imperio inglés. En ese momento, dominante en la India durante 3 siglos con una tiranía y con sus virreinatos. Mahatma Gandhi, una de las luchas que hizo más importantes y que no fue un personaje político, fue más bien un ser, nosotros consideramos espiritual, que además tuvo una acción política, pero tengan en cuenta que la palabra Mahatma quiere decir en la filosofía Vedanta, filosofía hindú, Mahatma es gran espíritu o gran alma. O sea que era mucho más que lo que nosotros consideramos como un político actual que quiere llegar al poder para dominar, como en 1984, con una tiranía disfrazada de falsa democracia, que es lo que estamos viendo hoy en todo el planeta. Mahatma Gandhi, en su momento, luchó
¿Por qué? Para que en la India se vuelva a sus tradiciones culturales. Tradiciones realmente extraordinarias porque ha sido la India una de las culturas más antiguas y más sabias de la humanidad, de la cual muchas otras culturas salieron. En parte de la filosofía de Grecia proviene de la India, ¿no es cierto? También los persas se vieron influenciados por la cultura hindú. Bueno, todos han sido prácticamente influenciados por esta gran civilización. Uno de los temas que hicieron los ingleses cuando llegaron a la India es que encontraron las vacas que eran consideradas sagradas. Y ellos dijeron, ¿vacas sagradas? No, nosotros somos carnívoros y las vacas las comemos. Así que las vacas las vamos a poner en frigorífico. Eso fue terrible para los hindúes. Los hindúes son por tradición hace siglos vegetarianos. Y además consideraban a la vaca como el femenino, el espíritu de lo femenino universal. Entonces que las pongan en frigorífico y las maten, era algo, un sacrílego para ellos. Claro, para nosotros puede parecer una tontería eso. Bueno, hoy con la proliferación del vegetarianismo, el veganismo, a muchos ya no les va a parecer una tontería. Pero iba mucho más allá de eso, porque tenía que ver para ellos con una cuestión espiritual religiosa. Al modo hindú, no religioso al modo occidental, ¿no? Más bien espiritual. También había unos monitos que hoy siguen estando en la India, capaz que lo vieron en algún documental o aquellos que viajaron en la India, que andan por las terrazas de todas las casas en la India que para ellos eran sagrados, que era el monito Hanuman, y tenían monumentos a esta especie de monito dios, que era el compañero del dios Rama, una de las epopeyas más hermosas hindúes, así como el Mahabharata es el Ramayana, y el compañero del dios Rama que iba a todas las batallas era este monito Hanuman, que era una representación simbólica de lo más espiritual, de lo instintivo en el ser humano. Una de los símbolos, ¿no?, que yo conozco. En este sentido, los monitos eran considerados sagrados. Este monito especial, chiquito, y en todas las casas, en los techos, le dejaban la comida. Entonces, muy lindo, hasta el día de hoy lo podés ver en ciertas ciudades hindúes, que los monitos se van desplazando de techo en techo, y les dejan los alimentos y después tienen los monumentos. Cuando llegaron los occidentales ingleses, dijeron estos monitos al zoológico, crearon los zoológicos. Y hoy tenemos zoológicos con los animales, ¿no es cierto? Y por otro lado también, luego, lo otro fue, había unas personas que hablaban en la calle, solos, que para los hindúes eran considerados sagrados, que decían que estos hombres que hablaban solo estaban en contacto con los dioses. Jung diría que estaban en contacto con lo inconsciente colectivo, en el lenguaje moderno. Nosotros hemos tenido la experiencia, en muchos casos, de tratar con personas que están internadas en psiquiátrico y que muchas veces tienen una gran capacidad y una gran sabiduría, que nos dejaría a todos bastante atónitos, ¿no es cierto? Después están también los violentos, pero eso es otro grupo. En este sentido, los consideraba una especie de sabios en alguna medida, no igual que un Mahatma Gandhi o un Buda, pero consideraban que eran sagrados y había que dejarlos en esa situación. Bueno, los ingleses vinieron y dijeron, estos están locos, los ponemos en manicomio. Y allí fueron a parar a manicomio. Mahatma Gandhi luchó contra eso, los monos volvieron a estar libres cuando logró la liberación de la India, volvió a su país, a su alimentación, a su tradición, y los locos volvieron a estar libres. Luego vino el neocolonialismo y hoy tenemos una India ya también muy contaminada por Occidente, lamentablemente. Pero volviendo a lo nuestro, porque queríamos hablar de las leyes, de la ciencia y del orden, para no irnos tanto de tema. Los animales tienen sus leyes también. Los leones como especie tienen sus leyes. Las hormigas tienen sus leyes. Y podemos estudiarlo. Y podemos ver que si no satisfacen las necesidades esas fundamentales, ¿sí?, los animales se enferman. Acá tuvimos el caso en nuestro país de que pusieron un oso polar en el zoológico y se murió. Porque me parece que las condiciones climáticas de Argentina no son las del polo. Aunque con los grandes cambios climáticos no sabemos cómo se va a ir desarrollando esto. Pero por ahora no son, ¿no es cierto? Por otro lado, analicemos lo siguiente. También los planetas están regidos por leyes y por un orden extraordinario. Los planetas no se chocan. Por más que nos hagan documentales y nos quieran asustar de que se va a terminar, que va a chocar este meteoro contra nosotros y demás y se va a terminar todo, hay un orden matemático, como lo estudiase el gran filósofo Pitágoras,
en la música de las esferas, u Orfeo antes que él, en los planetas. Esto lo estudia la milenaria ciencia de la astrología y la astronomía, que era una sola ciencia en la antigüedad, por suerte, y hoy han quedado divididas, lamentablemente. O sea que hay un gran orden en la naturaleza. Entonces, si estudiamos los reinos que nosotros tenemos a nuestro alcance, mineral, vegetal, animal y planetas, vemos que en todos hay un orden extraordinario. Y nosotros le vamos a hacer la pregunta, ¿es posible que algo se ordene solo? Quédense pensándolo. Uno puede teorizar, pero con comprobación, con nuestro intelecto humano, no especulación. ¿Podemos verificar que algún proceso se esté ordenando solo? Piénsenlo, de lo que nosotros conocemos. Por ejemplo, Madame Blavatsky da un ejemplo muy lindo y nosotros lo vamos a modernizar. Ella da un ejemplo con un piano. Vamos a decir, si en tu casa vos agarrás harina, un ejemplo muy simple, harina, voy a hablar de algo que yo conozco, ¿no? Agarro harina, agarro agua, agarro levadura, agarro salsa de tomate y queso. Y los dejo todos dispuestos en una mesa. ¿Saben más o menos qué alimento podemos hacer de eso? Me imagino que sí. Un alimento tan bueno para los argentinos que son las pizzas, ¿no es cierto? Que comemos tanta pizza. O sea, harina, agua, levadura, salsa de tomate y queso. Lo dejamos todo dispuesto en una mesa, ¿no? Y nos retiramos. Y volvemos 3 horas después. La pregunta sería nuestra. ¿Qué posibilidades hay que todos esos elementos solos se combinen y terminen hecho una pizza caliente lista para hacer comida cuando regresemos a nuestra casa? Nosotros vamos a afirmar que las posibilidades son ninguna. Es necesario que haya un cocinero. Es necesario que haya un principio que ordena. ¿Sí? Bien. Y los seres humanos también estamos regidos por leyes. Nuestra mente tiene una estructura. No sé si se están dando cuenta, quizás sí, quizás si vamos liberándonos de algunos prejuicios, que por medio del razonamiento, de un razonamiento desprejuiciado, si ustedes van razonando con nosotros, podemos ir arribando a la conclusión de que hay un orden detrás de las apariencias. Y este orden nosotros lo llamamos una conciencia superior, una mente superior que está ordenando. En este caso, la mente superior que ordenaba la pizza, pero no nos referimos a esa. Nos referimos a todo lo que existe, no a las pizzas. Veamos pues, vamos a estudiar nosotros, y estudiamos con la ciencia de la psicología, un conocimiento que en general, lamentablemente, la psicología no está abordado como ciencia, porque se estudia demasiado lo enfermo, se estudia demasiado lo patológico, pero no se estudia la estructura sana y profunda de la mente humana. Esto es un defecto que encontramos hoy en el desarrollo de la psicología moderna, que gracias a los avances que tuvo la psicología tras un siglo de su comienzo en Occidente, hoy la psicología empieza a mirar en la sabiduría antigua, en el budismo. Esto fue el gran aporte que hiciera Jung, que rescató conocimientos que habían sido prohibidos y los volvió a dar en un lenguaje psicológico, donde podemos ver que la mente humana tiene una estructura. Vamos a preguntarles, ¿conocen alguna persona que no tenga una función de pensar, una función para sentir, una función metabólica, instintiva y una sexual? No hay ningún ser humano que no tenga todas estas funciones. Ninguno. O sea que hay una estructura antes para nosotros. Y esa estructura yo no la creé. Y esa estructura tan maravillosa no se puede haber creado sola si seguimos el principio de que hay un orden. Todos tenemos pensamientos, todos tenemos emociones, todos tenemos instintos y acciones y todos tenemos una sexualidad. Si conocen a algún ser humano que no tenga esta estructura, quizás sea un Anunnaki. Que hay muchos videos de los conspiranoicos en internet sobre este tema. Quizás sea un ser de otro planeta, quizás sea un extraterrestre, pero hablando de los humanos. Y probablemente, si hay algún extraterrestre, si lo hubiera, también tiene su estructura y también fue creado por una conciencia superior si tiene cierto orden. Nuestro cuerpo está ordenado, no se deshace a cada momento. Y nuestra mente también. Pero en cuanto a la mente es engañoso. ¿Por qué?
Podemos decir, pero en mi mente hay un gran caos, no hay ese orden. Bueno, hay un caos en relación a un orden, siempre hay un caos en relación a un orden. Hay un gran científico que se llamó Ilya Prigogine, que ganó el Premio Nobel de la Física por el estudio del caos, siguiendo la teoría de Platón. En 1976, no recuerdo bien, creo que le dieron el Premio Nobel de la Física por el estudio de las partículas disipativas y por descubrir que en todo proceso caótico hay un principio que ordena y que el caos no es ilimitado. Por lo tanto, hay en todos los procesos algo superior. Si ustedes lo quieren llamar Dios, pueden llamarlo Dios, no hay ningún problema. Y tengan presente que no es necesario que peleemos nosotros por el nombre que le damos a eso superior. Y volvemos al principio de este documental. ¿No sería importante ir más allá de las asociaciones mecánicas que tenemos con las palabras y poder volver a redefinir las palabras para que los seres humanos nos podamos entender? Y asimismo, ¿no es muy importante que nuestras creencias se basen en conocimientos más verdaderos y no en cosas que nos empiezan a inculcar, en formas de pensar y de ver el mundo que el sistema nos inculca? Hoy es terrible esto, porque estamos viendo cada vez más el desarrollo de un único pensamiento. Y estamos cayendo todos en una masificación, donde ya nadie se atreve a pensar por sí mismo. Entonces vos te encontrás como un dibujo que ve mi hija, que se llamaba, o que veía, ¿no? Porque ahora hace tiempo que no lo veo en la televisión, que se llama Barney el dinosaurio, que hay uno que es el robotín. Y van todos bailando y dice, somos robotines, y van todos bailando como un robot. Hoy estamos teniendo cada vez más una difusión de miedo a pensar diferente. Entonces ya ni te animas a tener un pensamiento realmente diferente o propio. Y esto pensamos que es fundamental. Y si vos empezás a tener un pensamiento diferente y propio, quizás descubras que ciertas creencias que sostenés no te llevan a ningún lado y que están basadas en mentiras que te ha puesto el sistema. Desde hace 2 siglos este sistema se ha ido perfeccionando y se ha vuelto cada vez más feroz. Y la tecnología, que asimismo, como puede ser usada bien, que nosotros ahora estamos tratando de darle un buen uso para transmitir conocimiento, también la tecnología puede ser usada muy mal. En un momento donde los mayores recursos económicos mundiales no están destinados a que nosotros tengamos un uso sano de la tecnología, están destinados a ser armas de destrucción masiva. Entonces, qué importante es tener creencias más auténticas acerca de la vida. Una de las bases de una filosofía o psicología, como prefieran, milenaria, que es el budismo, que ya tiene 2500 años de antigüedad, dice lo siguiente: de la ignorancia depende karma. Si cesa la ignorancia, cesa el karma. Y uno de sus principios de liberación del sufrimiento que todos tenemos es el desarrollar creencias correctas. Y uno puede decir si es un escéptico, ¿y cuál es la verdad? Lo mismo le dijo Poncio Pilato a Cristo hace 2000 años. Así que el escepticismo hoy está también fomentado. ¿Cuál es la verdad? Nosotros le respondemos, investiguémoslo, porque quizás hay verdades en la existencia, hay conocimientos que podemos ir descubriendo, y esto no tiene por qué ser dogmático. A cada uno lo dejamos pensando. Hay verdades de cómo hacer un edificio para que se sostenga en pie. Si no respetamos sus leyes, se cae. Hay una verdad acerca de lo que es mejor para un animal y de lo que es peor. Siempre la verdad es relativa a lo que estemos tratando. Si estamos hablando de los animales, hay una verdad propia para el mundo animal, que no es la verdad para los humanos, que no es para el reino mineral. La palabra verdad hoy tiene muy mala prensa y es parte de las palabras prohibidas en este diccionario. Así que no tengan miedo a usar el lenguaje. Ya empezamos a estar paranoicos con las palabras. ¡Ay, no digas verdad, no digas verdad! Hay palabras prohibidas, ¿se dan cuenta? Pensémoslo, salgámonos, ¿no?, de esa burbuja que nos está oprimiendo, tanto en lo psicológico como en lo social como en lo económico. Porque tampoco nadie se atreve a estudiar otro tipo de economía, otro tipo de antropología, otro tipo de ingeniería y su práctica. En todas las ciencias está pasando esto. Hay un gran dogma y hay miedo
a ser libre y a poder volver a usar el lenguaje con libertad. Y si quizás no nos entendemos en cuanto a las palabras, quizás podemos llegar a un acuerdo y preguntarle al otro, ¿qué estás queriendo decir cuando decís verdad? No reaccionar emocionalmente en contra. ¿Qué estás queriendo decir cuando decís Dios? Claro, eso implicaría tener mayor paciencia con el prójimo. Algo que los seres humanos actuales, o el hombre light, o el hombre del fin de los tiempos, como decía este Fukuyama, hombre light, lo puso como algo muy positivo, no tenemos tanto tiempo. Entonces queremos verdades inmediatas, conocimientos inmediatos. Todo ya hay que entenderlo, todo ya hay que cerrarlo. Y si no, nos volvemos muy impacientes y muy intolerantes. Y asimismo imponemos nuestro punto de vista. Llamemos hacia un mundo de mayor tolerancia, de mayor comprensión y de mayor entendimiento. Bueno, hasta acá vamos a llegar con esto que queríamos hoy plantear, de si es posible comprobar la existencia de Dios. Este tema no está agotado. Seguramente hay que abordarlo desde muchos otros ángulos, pero queríamos introducir algunas reflexiones que quizás ustedes consideren útiles y nosotros aquí desde Aztlán, de la Escuela de Psicología y Filosofía Holística de Conocimiento Unificado Integral, cuyo director es León Azulay, tratamos nosotros de difundir y compartir con todos ustedes, el público de habla hispana, que puedan usar algunos de estos conocimientos y estos pensamientos les sirvan para poder ir cultivando y desarrollando otras creencias y superar, como dijo Siddhartha Gautama el Buda, la ignorancia en los diferentes ámbitos de la vida donde yo necesite superarla. Bueno, hasta aquí llegamos. Hasta la próxima desde el escarabajo de oro. Chao.